Bendito Dios por su presencia, ¿verdad? Hace días Dios me viene hablando de una palabra que prediqué hace muchos años. Pero yo no sé si usted sabe que usted puede tomar un mensaje, ¿verdad? Que hace muchos años predicó y después lo toma otra vez y Dios se lo revuelca de otra manera, ¿verdad? Sí, Señor. Yo quiero hablar hoy de algo que tiene que ver con las bendiciones de nuestras generaciones. Quiero hablarle de lo que nosotros podemos heredar, ¿verdad? En las bendiciones que traemos. Siempre hablamos de las maldiciones generacionales. Ese es el tema que todo el tiempo se habla. Usted hereda maldiciones generacionales, está heredando maldiciones generacionales, pero nunca podemos hablar de las bendiciones generacionales que también cargamos, ¿verdad? Y yo quiero hablarle hoy de un hombre llamado Isaac, que cargó una gran bendición y vino con una generación bendita, la generación de su padre Abraham. Hoy yo le voy a hablar de esos 3 pozos que su padre intentó abrir y después lo cerraron. Y Jehová lo manda a la tierra de Egipto. Y allí él vuelve a abrir los mismos pozos que su padre había abierto. Pero antes de llegar a los pozos, yo quiero dejarles saber cómo Dios obra, hermano. Y dejarles saber que tenga mucho cuidado con lo que usted hace hoy. Porque lo que usted hace hoy lo recoge lo que viene detrás de usted. Tiene que tener cuidado cómo usted actúa, cómo usted habla, cómo usted camina, cómo usted procesa su vida ante sus amistades, su familia, sus generaciones, sus amigos. Porque sin darte cuenta, todo lo que tú arrastras o todo lo que tú haces, sea bueno, sea malo, nuestras generaciones la van a ir cargando esa bendición. Entonces yo quiero hablar de Génesis 26. Y voy a hablar de aquel hombre, Génesis 26:6. Dice, y habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y le respondió, es mi hermana, porque tuve miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Pero ella era hermosa, ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por la ventana, vio a Isaac acariciar a Rebeca, su mujer. Hermano, hoy leí algo en el Tanakh esta mañana, mientras yo estaba tratando de hacer esta prédica. Y yo dije, ¿cómo es posible que había un Abimelech? Tanto duró Abimelech de aquí, de aquel tiempo a este tiempo. Pues me enteré esta mañana que todos los reyes de Egipto le ponían Abimelech. Parece que eso era el nombre específico que le daban a ese rey de los filisteos. Entonces, cuando yo puedo ver aquí lo que sucedió con Isaac, y me voy atrás, resulta que atrás Abraham también había hecho lo mismo, ¿verdad? Dice que en su tiempo, cuando estuvo allí en Egipto, Abraham entró a una tierra que estaba seca y había hambruna. Y dice que era tanta la sequedad que no había agua en aquella tierra. Y las tierras estaban cuarteadas completamente. Pero el que lo había enviado a Egipto había sido el Dios a quien Abraham obedecía.
Y dice que cuando Abraham llegó a ese lugar, también Dios le mandó, por la sequedad que había, le mandó a abrir aquellos pozos. Y esos pozos fueron cerrados en el momento que Abraham regresa a Israel. Pero hay algo muy significante, que Abraham tuvo que salir de su tierra por una mentira que echó. Y la mentira que él le echa a Abimelech fue que a todos los filisteos fue que su mujer, llamada Sara, era su hermana. Miren qué cosa tan grande. No pensaba todavía nacer, ¿cómo se llama? Isaac. Cuando él pone aquella mentira delante de los filisteos, y dice que lo descubrieron también porque los filisteos lo vieron abrazar a su esposa. Y allí entonces Abimelech le da la oportunidad de salir de Egipto sin que lo mataran los filisteos. Años y muchos años después, regresa su hijo y va también a Egipto. Y dice que es la primera vez que su hijo pasa por una hambruna, porque ya no estaba Abraham vivo, el hombre que le proveía. Pero mientras yo leía esta palabra, me llamaba la atención, porque cada vez que Dios le iba a dar algo a Isaac, decía: por amor a Abraham, tu padre, hago esto. Es decir, que si usted lee muy bien la Biblia, se va a dar cuenta que nunca Jehová dio nada a favor de Isaac, porque Isaac nunca hizo nada para que se mereciera que Jehová hiciera algo. Pero como había una promesa sobre Abraham, esa promesa tenía que ser cumplida. Entonces, aún siendo Isaac un hombre frío espiritualmente, tan frío como que me lleva a colación en mi memoria en este momento, que su hijo lo pudo haber engañado diciendo que era uno cuando era el otro. Solamente una persona que no vivía en el espíritu podía darse cuenta que lo habían engañado, ¿verdad que sí? Porque al ser espiritual, a la persona que vive en la presencia de Dios, aparentemente tú crees que lo vas a engañar. Tú piensas que te van a engañar. La estoy engañando, puede ser. Pero la Biblia que yo leo dice que Dios sacará a juicio toda obra encubierta, sea buena o sea mala, no importa cuál sea la mentira o la verdad. Y cuando usted vive en la presencia de Dios, Dios jamás va a permitir que le mientan a un hijo de Dios. Entonces esto quiere decir que Isaac no vivía en la presencia de Dios y era un hombre que mantenía una frialdad espiritual a pesar de lo mucho que Dios amaba a esa generación. ¿Verdad que sí? Cuando yo sigo leyendo aquí, puedo analizar lo que Dios está haciendo. Me llama la atención porque después de recibir tantas bendiciones a favor de su padre, él también comete la misma mentira. Echó exactamente la misma mentira que su padre, diciendo que su esposa no era nada más que su hermana, aún siendo aquella mujer que Dios le había entregado por esposa. Pero si seguimos leyendo y vamos al 18, dice que Isaac, al 17, Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y lo llamó por el nombre que su padre lo había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó
el nombre del pozo Esek, porque había altercados con él. Cuando yo busco en el Tanakh y empiezo a buscar lo que había, el significado de Esek significaba contienda. El primer pozo en el cual él se fue a abrir, porque los filisteos lo echaron de allí, donde se hicieron, miren, escuchen bien lo que voy a hablar, porque esto está bien interesante. Aquí hay un problemita, y el problemita es que había un enemigo llamado Ebimelech, y él era el rey de los filisteos, el cual él estaba en contra de Isaac, porque Isaac había vuelto a abrir los pozos. Ellos nunca pensaron que alguien iba a regresar a abrir esos pozos de vuelta, ¿verdad que sí? Y dice que cuando abre, dice que aún se levantó una contienda. Cada vez que usted va a hacer algo en su vida, cada vez que usted tenga algo que realizar, cada vez que hay un proyecto grande, siempre se va a levantar un Esek en su vida. Se van a levantar los que traen la contienda. Se van a levantar los que van a pelear contra tu visión, contra tu sueño, contra tu proyecto, contra lo que tú estás planeando. Cada vez que se vaya a levantar una obra, siempre va a haber quien va a pelear contra eso que no se levante. El Señor me decía hoy, esta mañana, que como Isaac había obtenido la promesa de su padre, Jehová había inyectado fuerza sobre él. Y como le inyectó la fuerza, Isaac tuvo la fuerza de seguir hacia adelante. Y dice que le cedió el camino a esa gente. Quédate con los pozos que me voy, ¿verdad? Hay veces hay gente que hay que soltarle y decir, mira, quédate con lo que tienes, pero yo salgo echando. ¿Usted sabe por qué? Que límpiese los pies y salga caminando. Porque lo que le voy a decir es que Dios siempre tiene el mejor pozo para sus hijos. Y no importa quién se levante para destruirte. No importa quién se levante para quitarte o contender contra ti. Dice que viene él y vuelve a levantar otro pozo. Sigue caminando. Y dice que cuando va en el camino, él vuelve y levanta otro pozo. Este pozo que él levanta le puso por nombre su padre. Y él lo llamó de la misma manera. Se llama Siná. Este pozo significa enemistad. Y este momento dice que cuando se levantan y abre eso, se le levanta también una enemistad contra él, que había soltado uno donde los enemigos habían combatido por robarle el pozo. Ahora viene el hombre, abre otro pozo, y después que abre otro pozo se le levanta otra guerra, y se le levanta el chisme, se le levanta la protesta, las enemistades, la gente que se viraron en contra, se levantan todo aquello que está influenciando para que tú no puedas lograr el objetivo de Dios en tu vida. Dice que humildemente él volvió y lo dejó ir, ¿verdad? Y digo, no voy a contender, no voy a tener enemistad, no me voy a pelear por esto, simplemente lo voy a soltar. Pero mire lo que sucede. Dice la Biblia, en cuanto a mí, estar en paz con todos. En lo que te resta a ti, hermano, y tú ves que se te levanta la guerra, se te levanta el problema, se te levanta el pleito, se te levanta la enemistad, se te levanta el chisme, se te levanta la contienda. En cuanto a ti, hermano, aprendemos a buscar la paz. Es necesario que llegue el momento en que nosotros nos sacudamos los pies y sigamos caminando, porque yo estoy seguro que más adelante Dios tiene algo preparado para nosotros que es mucho mejor que lo que te están contendando. ¿Saben que aquello que está en contienda no es lo que Dios quiere para ti? Dios está buscando un tiempo mejor, una hora mejor, un presente mejor. Mira, hermano, yo he estado mirando la mano
trono de Dios en mi vida como nunca antes. Él defiende toda causa. Él defiende todo aquello que se te vire en tu contra. ¿Sabes por qué? Porque los que aman a Dios, todas las cosas le convienen para bien. Cuando yo puedo mirar que nosotros mostramos la paz delante de los ojos de Jehová. Porque mire, usted sabe qué pasa, que Dios a veces permite todo este tipo de pozos y todo estos tipos de filisteos y todos estos tipos de reyes que se levanten en tu contra. ¿Sabes para qué? Para procesar carácter. Y Dios quiere saber cuán carácter tú tienes y cuán procesado tú estás, si es verdad que tú dices estar procesado. Y a Dios le fascina ver qué va a pasar. ¿Tú sabes por qué? Porque el problema no es con el quien contentó contigo, no es con quien te levantó la contienda, no es con quien te puso la enemistad. El problema no es con quien hizo el chisme, el problema es contigo. El proceso de Dios es para ti. Y a veces nosotros tenemos por reacción humana defender nuestras propias causas. ¿Verdad que sí? Y aún queriendo, diciendo, yo no soy merecedora, ¿por qué me pasó esto? Hermano, si te pasó es porque hay que procesar algo. Y yo le aseguro que la mujer que está parada aquí delante de ustedes ha sido bien procesada por el Espíritu Santo. He tenido que ceder derechos millones de veces, aún sabiendo que han acabado, han destruido mi vida, han blasfemado, han hecho maravillas con ella. Yo recuerdo una vez Dios me dijo, si te defiendes, yo no te defiendo. Y fue la peor etapa de mi vida. Yo creí que me moría literalmente, lo estaba perdiendo todo, incluyendo una iglesia entera, por un chisme que no era verdad. Y Dios me dijo con estas palabras, si tú te defiendes, yo no te defiendo. ¿Cuál es tu mejor defensa? ¿La que hace Dios o la que haces tú? Porque las ganas que a ti te dan es ir a defenderte, porque tú sabes que eso que dijeron o hicieron es injusto para ti, ¿verdad que sí? Pero cuando Dios te manda a callar, aun cuando te duele, te debes de callar. Aun cuando tú sabes que te están haciendo lo inmerecido, aún así Dios te está diciendo silencio. Porque el que da la última palabra es a quien yo le sirvo. Anoche yo me fui de rodillas y mientras yo estaba en la presencia de Dios, me vino unos pensamientos que yo supe que no eran míos, que venía del infierno. Y podía pensar, alguien está haciendo brujería, alguien está haciendo esto, y de momento dije, pero vean acá, tú estás loca. Excuse me, contéstale. Porque tienes que aprender que aunque hagan lo que hagan, el que te llamó, el que te levantó, el que te procesó y el quien tú le sirves jamás va a perder una sola batalla. Amén. Y Dios me hablaba de estos pozos, hermano. Y Dios me decía, cada bendición que estoy dándote a tu vida es la que tus dos hijos van a recoger por herencia. Cada bendición y cada palabra y cada momento que está delante de mí, en cada segundo que tú me sirves, son los que yo voy a tener misericordia con tus hijos y con tus nietos. Una vez más que tú me protestes, yo te voy a decir qué voy a hacer contigo. A veces tenemos ganas de protestar, hermano. A veces tenemos ganas de sentirnos defendidos. Pero Dios hace las cosas en su momento, a la hora que quiere y cuando quiere, no cuando tú quieras. Y mientras yo miraba este ejemplo, me daba cuenta que aún mis errores tenía que tener cuidado,
porque aún así el Samaria y Adai podían cargar estos errores. Aún así mis nietos que están de camino para esta generación podían cargar mis errores. Así que hay que tener cuidado, hermano, porque nuestras generaciones cargan las bendiciones y las maldiciones que nosotros mismos sembramos. Abraham fue un hombre con visión de reino. Desde el principio tenía una visión de reino, porque Abraham era capaz de sembrar para que su generación recogiera. Si nosotros entramos a la presencia de Dios, podemos darnos cuenta de lo que hizo Dios con Isaac, aún sin merecérselo, ¿verdad? Y dice, y se apartó de allí. ¿Qué hizo Isaac? Cuando le cerraron, cuando pelearon por aquel otro pozo, se apartó y se fue. Él no discutió. Él no entró en bronca. Él no entró en problema. Él lo que hizo fue apartarse, ¿verdad? En el medio de lo que se apartó y la obediencia que tuvo a Jehová, hizo que Dios hiciera esto por él. Dice, y abrió otro pozo. Es decir, que el hombre era persistente, él no se cansaba, ¿verdad? ¿Cuántas veces a nosotros nos sale mal una cosa y nos retiramos y nos vamos? Mientras Dios te está permitiendo de que tú seas un ser persistente. Si me salió mal, lo voy a volver a intentar. Y si me volvió a salir mal, lo voy a volver a intentar. Porque en la persistencia está el triunfo. El que se retira pierde la batalla. Pero el que se queda en la brecha sabe que en algún momento Dios va a responder. Porque el Dios que yo conozco no deja en vergüenza a sus hijos. ¿Sabías eso? El Dios que yo conozco, a ese que yo le sirvo, nunca ha dejado en vergüenza a uno de los suyos. Dice que allí fue y se apartó y abrió él otro pozo. Pero esta vez no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. ¿Sabes qué significa la palabra Rehobot en el mundo espiritual? Ensanchamiento. Dice que allí entonces Jehová empezó a darle la bendición que él necesitaba. Y déjame decirle algo tan interesante que yo veo en esta profundidad de esta palabra. Y es que en la tierra donde estaba Isaac era una tierra que estaba maldita. En esa tierra no llovía, en esa tierra no había agua, en esa tierra había hambruna. Pero como Isaac no había entrado solo, él entró a la tierra que había hambruna, entró a la tierra que había necesidad. A la tierra donde él entró, no entró solo, él entró con el que lo mandó, él entró con quien lo llamó, él fue con quien lo había dirigido. Y como él conocía al que había creado esa tierra, entonces la tierra empezó a dar fruto. Yo quiero decirle algo y se lo voy a decir para el que lo ve en Venezuela, en Cuba, en la China, en Japón, en Italia, whatever, donde sea el país. No importa la política que esté en el país. ¿Usted sabe por qué yo no me fajo por política? Yo no discuto por política. ¿Usted sabe por qué? Porque la tierra que yo entre, no importa cuál sea, el Dios del universo me va a dar a mí la provisión necesaria y me va a dar a mí la oportunidad de abrir un pozo en el cual le dará agua al mundo entero, porque yo no entré sola, ahí entró él y yo. Y donde él nos manda entrar, siempre habrá una provisión. Pero usted sabe lo que pasa con el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios se queja y siempre se está quejando y el espíritu de miseria está sobre ellos. ¿Sabes por qué? Porque la queja es la maldición más grande que hay sobre el ser humano. No importa quién esté reinando, no importa si es Fidel Castro, si es Díaz Balart, qué sé yo cómo se llama, Canal, qué sé yo, no me interesa. No me importa si es Maduro, Chávez, no hablo de política. ¿Usted sabe por qué? Porque viví en una tierra donde no fluía agua, ni fluía leche, ni fluía miel. ¿Usted sabe qué? Y si de ahí de esa tierra me sacó Jehová, y aún cuando estaba allí disfruto mientras vivía en Cuba, en esta tierra también dará fruto, aunque me falte lo que
falte. No importa qué tengo o no tengo. No dependo de lo que da el gobierno. No dependo de lo que da el presidente. No dependo de lo que da nadie. Dependo de lo que da Dios. Pero como no sabemos vivir en la bondad y la misericordia de Jehová, no podemos alcanzar lo que Dios tiene establecido para nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque la queja es la maldición que seca la tierra y cuartea en la tierra y no da agua, ni tampoco dará leche, ni tampoco dará fruto, ni tampoco verás la gloria de Jehová. Porque mientras usted esté quejándose por cada instante de lo que usted necesita, o de lo que le falta, o de lo que tiene, aún viviendo donde viva, Dios tiene siempre provisión para sus hijos. Amén, amén, amén. Le provió, hizo provisión a Isaac. Le hizo provisión a un hombre que le dijo: por amor a Abraham tu padre, yo hago esto. No es porque tú eres un hombre de fe, no es porque tú tengas acto de bondad sobre los demás, es porque tú, aún siendo un hombre frío espiritual, aún no buscando mi rostro, aún no haciendo lo que mi hijo hizo, por amor de Abraham tu padre, hago esto. Por amor a Abraham mi padre, Dios está hoy dándonos a nosotros. Porque el padre de la fe pagó un precio, aunque usted no lo sepa. Hubieron mártires que pagaron precios por nosotros. Hubieron gente que caminaron primero. Imagínese si ellos no hubieran caminado, usted no estuviese sentado aquí. Usted no tuviese la provisión en la cual Dios nos está dando. Porque nada de lo que pasa en ningún país, nada de la necesidad que tenga ningún ser humano, no está dejada de escribir en este lugar. En esta Biblia que yo leo, en esta que yo leo, aquí están todos los hombres que pasaron hambre, necesidad, miseria, misericordia. Todo está aquí en esta palabra. Entonces ahí también está la solución de un problema. Ahí también están los enemigos que se levantaron. Pero mira lo más interesante que pasó aquí. Aquí no fue que Dios le dio el pozo y le sacó el territorio. Aquí no fue que Dios hizo una provisión. Aquí no fue de que Dios le dio agua. Y espérese, no le dio agua solamente a Isaac y a su gente. Le dio agua a todos los filisteos. Porque cuando Dios va a bendecir, bendice a todos por igual, ¿verdad que sí? El sol sale para todos. Existe el malo y el bueno, la provisión es para cualquiera. La gente dice: no, porque este no es hijo de Dios, no tiene provisión. Déjeme darle una noticia. A la cruz del Calvario le fue por todo el mundo. Y yo conozco impíos más impíos, que tienen más provisión que muchos hijos de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque la fe no tiene que ver con lo que usted cree. La fe tiene que ver en la mirada, en lo que usted ponga. Usted sabe que donde está su visión, ahí estará su fe. Y yo he visto gente que ni aún teniendo a Dios en su corazón han tenido visión. Y Dios le ha multiplicado por su fe. Porque la fe es un músculo que usted tiene que desarrollar. La fe es causa y efecto. Si usted desarrolla el músculo de la fe, usted va a empezar a entender que aún los enemigos que se viran contra ti llegarán a tus pies rendidos, como hicieron los filisteos. Los filisteos, después de ver a Isaac que vino y puso agua y dio agua a todo Egipto, ¿verdad? Por un pozo que se llamaba Rehoboth. Y vino y ensanchó el territorio. Dice que una vez que eso sucedió allí, dice que allí se apareció Abimelech a decirle: voy a firmar la paz contigo, compadre. No quiero más guerra contigo. Quiero firmar la paz porque hoy estoy entendiendo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios, te adoramos. Esos que se levantan contra ti, esos que hoy levantaron la guerra, van a entender que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y que no habrá guerra en la cual tú no puedas vencer. Y no habrá provisión en la cual tú no vas a tener. No importa cuán seca esté mi tierra. No importa cuán necesitada esté donde yo pise.
Donde yo llegue, llegó Él. Y donde yo llegue y llegó Él, ese lugar tiene que ser bendito. No puede haber maldición donde se alaba a Dios. No puede existir desgracia donde se adora al Señor. Yo oigo cubanos, venezolanos, gente que viene a mi alrededor todo el tiempo hablando de política. Hermano, no, yo soy la persona equivocada, no lleguen a mí para eso. ¿Usted sabe por qué? Porque yo creo que todos los gobernantes de la tierra los puso y los quita Dios. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Cuando una tierra está donde está, aún así lo único que usted tiene que hacer es clamar. No criticar, no hablar, no maldecir, porque sin darte cuenta toda esa maldición cae sobre ti y sobre tus hijos. Deja que tu generación crezca en una abundancia de paz. Porque cuando tenemos al Dios de los cielos, hermano, usted va a poder entender con los ojos muy abiertos que ni aún tú ni los tuyos van a morir en medio de la necesidad. Dios guarda a su pueblo, no importa dónde esté. El problema no es el speech que yo te eche hoy. El problema es creerlo en tu propio corazón. Si usted va a mi Facebook o a mi Instagram, usted se va a enterar que todos los días van a escribir gente de todas partes del mundo pidiendo dinero. Yo recuerdo cuando vivía en Cuba, jamás en mi vida no había Facebook ni Instagram anyway. Pero nunca se me hubiera ocurrido, aunque hubiese, pedirle a nadie un centavo. Porque yo creía, yo sí creí que el dador de la vida podía darme lo que nadie me podía dar. Aún sirviéndole a Dios, siendo la hija del Dios viviente, predicando su evangelio de puerta en puerta, de casa en casa. Me montaba en un caballo, del caballo me iba a un tractor, del tractor llegaba a una esquina, allí estaban aquella gente pobrecita con hambre, pero tenían 4 bancos puestos allí y allí se adoraba a Dios, y yo cansada llegaba hasta el lugar misionero para predicar la palabra. Lo que pasa es que usted sabe que todo el mundo ve la gloria, pero nadie conoce la historia. Amén. Y para yo llegar a ser la pastora de este lugar, con este buen aire acondicionado, tengo a mi madre sentada en este lugar que si miento ella lo va a desmentir. Prediqué el evangelio con calor, con dolor, con hambre, con necesidad. Que un día después de venir, de haber predicado en un campo misionero, la gloria de Dios derramarse, después de alabar a Dios y después de montarme en un caballo, en un tractor, yo no sé cuánta cosa. Llegué a mi casa y mi hijo no tenía comida. Con 4 años de edad, vomitó la bilis del hambre. Por eso es que aquí todo el mundo ve la gloria, pero nadie conoce la historia de cada quien. Y con 4 años de edad vomitó allí, delante de mi presencia, porque no había nada que llevarle a la boca. Y yo me paré y le dije, pero yo vengo de alabarte a ti. Pero ¿cómo es posible que esto me pase? Pero en vez de llamar a una tía, a mi mamá, fulano, el papá, mengano, me tiré de rodillas delante de la presencia de Dios. Clamé al único que me podía proveer. Cuando rato después tocó en la puerta una señora que amo aún en el cielo, una profeta de esa de verdad, de aquellos tiempos que vivían bajo la presencia de Dios. Y tocó en la puerta de mi casa y dijo, el Señor me ha mandado hasta aquí y te voy a dar una palabra. Extranjeros edificarán tus muros y te pondré entre piedras preciosas y mamarás de la leche de las naciones y tus pies pisarán zafiros y verás la gloria del Señor como nunca antes, porque
porque tus hijos vendrán del este, del oeste, del sur, del norte. Y cuando aquello, estoy hablando, 25 años tenía de edad, déjeme decirle, no existía lo apostólico. Yo no podía entender jamás que iba a tener un hijo como este que vino de Venezuela. Yo no podía entender que iba a tener un hijo en Santo Domingo. Yo no iba a poder entender que tenía otro en Costa Rica. Yo no podía entender que venía otro que salía de Nicaragua. ¿Usted sabe por qué no lo podía entender? Porque mi mente todavía no estaba preparada para lo que Dios me estaba hablando. Pero juntamente con la profecía, ella fue hasta la puerta y dijo: aquí traigo porque el Señor me dijo que te trajera esto. Y suplió mi casa de comida. Yo no hablaba en lengua. Y ese mismo día en el cual ella puso ese alimento sobre mi mesa, cayó el Espíritu Santo sobre mí y empecé a hablar en lengua. Al rato mi mamá entra a la casa y cuando me ve en el piso llorando y hablando en lengua, vio una luz que sobrepasaba mi cabeza. Pero no recuerdo nunca haber ido a llorarle a nadie, porque yo sabía el que me había dado la victoria. En otra ocasión mis dos hijos, habíamos llegado el domingo por la mañana, habíamos llegado a la iglesia, ellos estaban alabando a Dios porque nacieron milagrosamente, se criaron dentro del evangelio. Y allí junto a ellos no había nada que comer, se fue la corriente, eran las 11 de la noche y mis hijos pedían que mami, que vamos a comer, silencio, que los vecinos no se pueden enterar que nosotros no hemos comido. Todo el mundo decía: ay, ¿cómo tú estás? Bien. Estaba como el hijo de la tsunamita. Bien, ¿cómo tú estás? Alain venía bajito y me decía: mami, yo tengo hambre, mami. Los ángeles están de camino, están comprando todo, vienen del mercado, están empaquetando todas las comidas. Ahorita vienen bajando las carrozas con los ángeles y nos van a traer la comida. Pasaban las horas, no había corriente, no había luz, no había nada, no había nada, no había nada. Eran las 11 de la noche y todavía los ángeles no llegaban. Y mis hijos volvían a decirme: mami, tenemos hambre, mami. Y había una señora hablando conmigo, una vecina, que aquello era, la mujer hablaba más con caco, más acá. Me tenía María y yo con hambre. Y resulta que aquella misma mujer a cual me había llevado toda la noche, hasta aquí el pelo, era la provisión. Mientras allí estaba sentada, mis hijos llorando, calladitos, tragaban el llanto y decía: cuidado, que nadie se puede enterar que no tenemos hambre. Esto no se llama orgullo, se llama identidad. Porque yo sé a quién le sirvo. Y como yo sé a quién yo sirvo, yo le iba a poner a quien yo sirvo en la planta de mis pies. Y mis hijos estuvieron esperando esos ángeles. Y usted sabe qué, padres que están aquí sentados, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a ver ángeles. Así es. Cuando no hay, pero no cumplo ningún deseo tuyo por encima de lo que no te puedo dar. Nunca voy a cumplir un deseo de mis hijos por encima de algo que no les puedo dar. ¿Usted sabe por qué? Porque usted no le está enseñando a tener fe. Los hijos míos pueden vivir en todas las circunstancias de la vida porque saben a quién van a llamar. A las 11:30 de la noche llegó la corriente. A esa misma hora se levantó la señora y dijo: ay, se me había olvidado que Guillén, que era el esposo, que era un médico cirujano, fue allá al campo y un cliente, un paciente le regaló arroz, frijoles, no sé qué, no sé cuánta cosa. Y vino aquella mujer con los frijoles hechos ya y aquel arrocito para que yo lo hiciera. Yo me levanté: ay, gracias, esto es para mañana, gracias, Cachita, gracias. Me levanté a volar, a resolver el problema y a servirle a mis hijos. Pero cuando yo me siento en aquel lugar, en mi mesa no pude comer de tanta lágrima. Porque vi la provisión de Dios y como yo estaba tan agradecida, sonó el teléfono de mi casa. Suena el teléfono de mi casa y era mi suegra llamando a mi marido. Y cuando llega él y lo llevan para allá y regresó con una maletín de ropa que llegaba de aquí a allá. Dios no había suplido dinero, no había suplido ropa, no había suplido todo lo que necesitábamos a las 2 de la mañana. Los ángeles llegaron a las puertas de mi casa a las 11 de la noche. Y tal y como se lo dije a mis hijos, que ellos venían cargados, así llegaron a las 2 de la mañana.
Si usted no ha visto milagro, usted jamás va a tener fe. Porque la fe la produce la necesidad. Cada vez que los niños en este país quieren algo, van y se lo dan. ¡Pum! Sí. Quiero ir a no sé qué. ¡Pum! Se los dio. ¿Sabes cuántas veces mis hijos pudieron ir a una escuela de deporte y nunca pudieron? Porque yo no tenía el dinero. Y como yo no tenía el dinero, ellos tenían que adaptarse a lo que había. ¿Sabes cuántas veces mis hijos quisieron un juguete de verdad y yo no podía dárselo viviendo en los Estados Unidos de América? Hasta el día que Dios proveyó mi vida, abundantemente lo hizo. Entonces ellos comenzaron a recibir. Pero mientras no hay, no se puede, no se da. Porque los hijos nuestros tienen que recibir, no la generación de abundancia ni la bendición de abundancia material. Tienen que conocer una generación, una abundancia espiritual. Y si los padres de hoy no son capaces de enseñarle a los hijos y dejar un legado en la vida de ellos, no es el billete que yo tengo en la calle, ni es la cantidad de casas que yo tengo. Es lo que yo cargo como persona. Es lo que yo aporto en el mundo espiritual. Pero mis hijos hoy por hoy pueden tener una necesidad y se sienten el único que van a clamar es al cielo. Porque ni a la mamá llaman ya. Y me entero cuando ya pasó el problema. ¿Usted sabe por qué? Porque cada vez que nosotros damos de lo que tenemos, lo mismo puede ser a los hijos naturales como a los hijos espirituales. Estamos supuestos a dejarlos a ellos también correr. Estamos supuestos a dejarlos también a ellos pensar y no resolver problemas. Estamos supuestos que lo que tú cargas en el mundo espiritual es la herencia que Dios le va a dejar a los hijos naturales y a los hijos espirituales. Porque lo que usted no sabe es que usted le está abriendo camino a la generación que viene. Yo te aseguro que todo lo que yo pasé, ni Roberto, ni Sofía, ni Marco, ni Laura, ni Jonathan en Costa Rica, ninguno van a pasar esta necesidad. ¿Sabe por qué? Porque ya mamá pagó el precio. Y cuando usted paga precio, los suyos siempre van a tener una victoria. Y el enemigo se va a tener que rendir delante de tus pies. Y el enemigo va a tener que reconocer que el que usted le sirve es mayor que el que ellos le sirven. Abimelech y los filisteos tuvieron que reconocer delante de Isaac que querían hacer pacto de paz porque sabían que lo que cargaba Isaac era mayor que lo que ellos tenían. Cuando lo habían retado en el principio de la llegada de Egipto, al final de ver la gloria, hasta el diablo tiembla. Y el diablo tiembla no solo cuando ve la gloria. El diablo sabe cuando la gloria viene de camino y usted todavía no lo sabe. Cuando se le levante la guerra es porque la gloria ya fue recibida. Cada vez que se te levante una guerra, te está diciendo el Dios de los cielos, ya llegó la victoria. Gloria a Dios. El enemigo nunca va a levantar una guerra sin antes no saber que ya perdió. Nunca. Y lo voy a decir este culto, el otro y 20 más. No hay poder que sea mayor que el del Dios del universo. Yo quiero que nos pongamos en pie.